Todo esto que estamos viendo, les voy contando, que parece un montón de palabrerías, por ejemplo, esto que fue usado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es para entender el concepto, ¿sí? En el Antiguo Testamento, el primer término es rescate, de devolver. La redención es como devolverle a su dueño objetos o personas. Segundo término, ¿sí? Es que Cristo se convierte en un pariente cercano de los pecadores mediante su encarnación. Entonces, se convierte así en el Redentor perfecto. ¿Por qué? Porque un pariente cercano, capaz de pagar el precio y estar libre de la situación de quien tenía que ser rescatado, porque es libre de pecado, y estar en la disposición de hacerlo. Otro término que puede ser encontrado en el Salmo 136, que es el término para, que implica rescatar rompiendo las ataduras del esclavo. Otro sustantivo, geulá, que es muy parecido al primero, tiene la idea del rescate o pagar un derecho al rescate. Otro término que es ganá, que equivale a redimir comprando algo por precio. ¿Sí? Ahí están todas las lecturas. Y en el Nuevo Testamento, el sentido general de la redención tiene que ver con la acción de liberar a aquellos que están en un estado de esclavitud. Y se utiliza algunos términos. El primer término es agorazo, acción de comprar, específicamente comprar el agora. El agora es el mercado público, donde se vendían cosas y entre ellas se vendían esclavos. Ir a comprar al agora para una persona en la época del Nuevo Testamento era ir a comprar cualquier cosa y entre ellos esclavos. Entonces, agorazo es la acción de Dios de ir a comprar esclavos. La salvación es el acto por el cual Dios, mediante el precio de Cristo, que la obra de Cristo, compra a un pueblo que antes era esclavo, pagando el precio, eh, pagando el precio, ¿sí?, del rescate. ¿Qué es exagorazo? Exagorazo es el precio pagado con vistas a la redención. Implica algo más que pagar el precio de compra del esclavo. ¿Sí? En forma intensiva significa sacar al esclavo por el que se pagó el precio del lugar de esclavitud con vista a darle libertad. ¿Sí? En relación a la salvación, dice que añade al anterior concepto la libertad por Cristo. Fíjense, agorazo es ir a comprar esclavo. Exagorazo, no solamente Cristo va a comprar el esclavo, sino que a través de su muerte le da y le otorga la libertad. ¿Sí? Lutro significa desatar, tiene que ver con la liberación misma, es el acto de poner en libertad al esclavo mediante el pago del rescate, o sea, más o menos todo lo mismo, ¿sí? Pero acá lo que estamos haciendo lo estamos dejando libre, no solamente pagamos, lo compramos, y además se pagó a través de la sangre de Cristo el rescate por ese esclavo y se lo deja libre, lo deja. Apolitrosis, expresa la idea de liberación, se usa para demostrar la redención del creyente. También para referirse a la liberación del pecado que recibe a Cristo como Salvador. Otro término, cripoiseis, equivale a adquirir como una posesión propia. Fíjense cómo primero nos compra Dios. Son dos términos que están encadenados, ¿no? Nos compra, nos produce, no solamente nos compra, sino que nos da la libertad, desata todas nuestras cadenas, ¿sí? Nos da libertad y nos libera por completo del pecado a través de Cristo. Y en este último equivale a adquirir como posesión propia, o sea, nos hace parte de Él, nos compra. ¿Sí? El creyente viene a ser, como resultado de la obra de la redención, una propiedad de Dios. ¿Sí? Recordemos que con el pecado el hombre se aparta de Dios y no tiene una relación de pertenencia a Dios. En cambio, con este proceso
volvemos a ser hijos de Dios, ¿sí? Volvemos a ser Adón. Reconciliación significa cambiar o intercambiar. Está relacionado con personas, es cambiar un estado de enemistad por una amistad y paz. A ver, nosotros estamos peleados con el vecino de enfrente, o mejor dicho, Dios está peleado con nosotros porque nosotros cometemos pecado. A través de la reconciliación, ¿sí? Intercambiamos un estado de enemistad con Dios por uno de amistad y de paz. La reconciliación lograda por la cruz de Cristo cambia el estado de enemistad y alejamiento del hombre con Dios, en un estado de salvación y de comunión. Esperen que llegue. Romanos 5:11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Sí? El cambio se produce en el lado humano, no en el lado divino. Es el hombre quien cambia porque necesita cambiar. A ver, vamos a aclarar un punto acá. No es Dios el que cambia su forma de ser, sino que Dios nos elige, ¿sí? Nos predestina, ¿sí? Y llega a un punto en el que nos reconciliamos con Él. Somos nosotros los que cambiamos para reconciliarnos con Él. Él no va a cambiar nunca. Dios es inmutable. En términos de reconciliación universal, Dios invita a las personas a cambiar la actitud de enajenación hacia Dios, que además acarrea para ellos su condenación y la exposición a su ira, y al contrario, hacer las paces con Él. ¿Sí? Segundo de Corintios 5:20 dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Para esa reconciliación solo es aplicable cuando el pecador cree. Ustedes, a ver si nos ponemos un poquitito en situación. ¿Qué es lo único que Dios nos pide? Que creamos. ¿Qué es lo que nos da Dios? Todo. Todo lo que necesitamos. Su gracia es tan grande, su regalo es tan grande y lo merecemos tan poco, ¿sí? Que lo único que nos pide es que cree y Él nos da todo. Como nos dio la vida, como nos dio todo lo que tenemos, también nos da la posibilidad de reconciliarnos con Él, de creer solamente con esa condición, ser salvos. Y todo esto proviene de Dios, 2 Corintios 5, 18 al 21. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Próximo término, el perdón. Fíjense cómo nos va llevando por un camino, ¿sí? Unimos cada una de todas estas palabras y terminamos en la glorificación. Perdón implica despido o liberación. Se traduce como remisión. Marcos 1:4. Bautizaba Juan en el desierto, predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Tiene que ver con la remisión de los pecados mediante el sacrificio propiciatorio de Cristo. Volvemos para atrás. El sacrificio propiciatorio de Cristo es el que remite nuestros pecados. Hebreos 9:22, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Antes, toda la forma de remitir los pecados se era derramando la sangre de algún animal. Hoy se derrama, al comienzo de la era de la gracia, se derramó la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el que hizo que se remitan todos nuestros pecados. Perdonen todos los pecados. El verbo perdonar, en griego afiemi, significa enviar afuera, despedir y remitir. En el caso de remitir deudas, significa que ellas son totalmente canceladas, están pagas. ¿Sí? Mateo 6:12 dice, perdonanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo
18:27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. En el caso específico de pecado, significa que ellos son absolutamente pasados por alto, ¿sí? Alejados de la mente de Dios. Dios se olvida por completo de nuestros pecados, ¿sí? Implica también la eliminación total de la causa del delito, la remisión del castigo. Libera al pecador de la pena impuesta por Dios. Y eso es tremendo, porque si nos ponemos a pensar, y no vamos a entrar en cuestiones morales, son todos nuestros pecados de la calidad que sean, de la cantidad y de la cualidad que tengan, son pasados por alto por nuestro Dios. ¿Sí? Y somos liberados de la pena que impone Dios. Romanos 4, 7, 8 dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Evans dice, el perdón puede considerarse como el término de la ira moral y el resentimiento de Dios contra el pecado, o como la libertad de la culpabilidad del pecado que oprime la conciencia, o también como la remisión del castigo del pecado que es la muerte eterna. En el creyente la condición para el perdón es el arrepentimiento y la confesión. Las palabras que se utilizan son metanoia y homologeo. Leemos. Uy. Sí. Bueno, leemos Santiago 5, 1 de Juan 2:12. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Santiago 5:15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Una reflexión personal de un pastor conocido de acá de Espeleta que se llama Guillermo David Ungar, de la Iglesia Cristiana Evangélica de la Solesi. Dice, ¿un juez puede perdonar? No, el juez condena. Si es culpable o absuelve si el acusado es inocente. Un juez perdona al culpable, estaría infringiendo la ley, porque el culpable tiene que ser condenado. Vamos a traducir hasta ahí. Un juez, cualquier juez de nuestro país, ¿perdona al que es culpable? No, porque si perdona al que es culpable, ¿sí?, está infringiendo la ley, porque él está capacitado para condenar si es culpable o absolver si es inocente. Y sigue diciendo, el único juez que puede perdonar sin infringir la ley es nuestro Padre Celestial. Es un juez justo porque la culpa del pecador arrepentido la llevó Jesús en la cruz cumpliendo con la ley y la santidad de Dios. Lo perdona y lo justifica, es decir, lo declara inocente. ¿Entienden la profundidad de los actos amorosos de nuestro querido Dios? Increíble. Próximo término, la regeneración, traducido es un nuevo nacimiento. Implica una regeneración espiritual, ¿sí? Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, la comunicación de la nueva vida en Cristo es producida por la acción de la palabra y por el Espíritu Santo. Strong dice, es el acto divino por el cual la disposición dominante de nuestra alma es hecha santa. Por lo cual, empleando la verdad como medio, es asegurado el primer ejercicio santo de tal disposición. La regeneración es una regeneración de nuestro espíritu. Por la regeneración se obtienen ciertas bendiciones. Y vamos a leer cuáles son. Obtener una nueva vida, la vida de Dios. Utiliza la palabra zoe en griego. Obtener una nueva naturaleza. Los versículos están acá al lado. Voy a ir un poquito más rápido, voy a leer algunos nada más. Obtener una nueva naturaleza, un nuevo hombre. ¿Sí?
Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De tal manera que el creyente es bautizado a Cristo o hacia Cristo, es una operación del Espíritu Santo, y el salvo queda unido vital y eternamente a Cristo. Otra de las bendiciones es la participación de la naturaleza divina, la habitación de Cristo en el creyente. Gálatas 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y el ingreso al reino de Dios. Juan 3:5, respondió Jesús y dijo, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y le respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Francisco La Cueva comenta la característica radical de la regeneración diciendo esto: es un cambio total en el estado del hombre, ya que toda la dinámica moral y espiritual de sus facultades se ve afectada por la nueva vida. Una nueva gama de criterios acerca de los verdaderos valores iluminan su mente. Un nuevo complejo de aficiones e intereses dispone sus sentimientos. Un nuevo plantel de motivos guía sus deliberaciones e impulsa la decisión de su voluntad, renovando su energía operativa en el orden espiritual. Y acá está el resumen. En pocas palabras, la nueva vida comporta un correcto pensar, sentir, decidir y obrar. Esta radicalidad de la regeneración significa que el cambio se ha hecho desde la raíz del ser humano, desde lo que la Biblia llama el corazón, pero no significa que sus facultades hayan quedado inmunizadas contra el error y el pecado. El regenerado puede todavía equivocarse, puede caer, pero el norte de su brújula queda fijado. Aunque el pecado llegue a anidar en él, será como un cuerpo extraño dentro de una nueva naturaleza. Juan 1, 3, 8, 9 dice, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ay, chicos, la regeneración es el proceso que estamos pasando cada uno de nosotros. Es el proceso a través del cual la nueva vida que nosotros vivimos tiene una nueva y correcta forma de pensar, una forma de sentir, una forma de decidir, una forma de obrar. Nuevo. Y día a día va cambiando un poco más. ¿Sí? Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto significa que la regeneración no se produce por herencia, no se produce por voluntad de la carne, y tampoco se produce por voluntad del varón. A diferencia de la naturaleza pecaminosa que se hereda de Adán, de sus padres e hijos, la nueva naturaleza se obtiene solamente por regalo, por gracia y con la unión vital en Cristo. O sea que no es por la herencia como el pecado, es por la herencia a través de Adán, de padres a hijos, sino que es una nueva naturaleza solamente por la gracia de Dios. No se produce por voluntad carnal, es decir, no tiene nada que ver con nada de nosotros, ¿sí? No es producto de un esfuerzo humano, no hay mérito ni obra de parte nuestra. La salvación se obtiene como consecuencia de una nueva vida. Tampoco se produce por voluntad de varón, es decir, por procreación humana. Yo no puedo procrear una raza de salvos. Podemos vivir en una familia cristiana y quizás hay personas en esta familia que no son salvas. Dice ahí en el recuadro, los hijos de Dios pues no tienen origen en alguna causa física, biológica ni religiosa, tienen su origen en Dios por la obra del Espíritu Santo. Próxima palabra, adopción. ¿A qué le suena esto? Yo adopto a un perro, adopto a un chico que no tiene padres, ¿sí?
significa la acción de tomar el hijo de otro para que sea nuestro propio hijo. Fíjense la grandeza de Dios. Nosotros somos hijos del diablo y Dios nos adopta como su propio hijo, nuevamente, dándole todos los derechos y las responsabilidades que tiene un hijo legítimo. El término griego son estas palabras que están acá, son difíciles de leer. Significan posición de hijo, nos posiciona como hijo, tiene que ver con algo así en la traducción como a la mayoría de edad. Aquella edad en que los hijos ya no están bajo el ayo o el sello del tutor. Espiritualmente la adopción es la acción divina por la cual un creyente, habiendo nacido de nuevo en el Espíritu Santo, es colocado en la posición de hijo, por lo cual es hecho heredero, en pleno derecho de heredar las gloriosas promesas de Dios para los suyos. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. El creyente, ¿sí?, va a ser glorificado, igual que Cristo. Los creyentes somos engendrados por el Espíritu como niños, mediante la fe, pero somos adoptados hijos, lo cual agrega una dignidad mayor en la relación y un estado de verdadera libertad. Gálatas 4:1-5 dice, Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo, y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. No por hombre, ni por hombres, no por Jesucristo y por Dios que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo en la iglesia de Galacia, gracia y paz sea con vosotros, de Dios el Padre, ¿sí?, y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre, a quien sea la gloria en los siglos de los siglos. Amén. Al ser adoptados, somos colocados en posición de hijo. Esta relación con Dios, dada por la adopción, se convierte en eterna. Fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Presente, pues ahora somos hijos de Dios, y futura, porque como dice Romanos 8:23, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué esperamos? La adopción, la redención de nuestro cuerpo. Por supuesto que la vida eterna se adquiere con el mismo momento de la conversión, pero se consuma y revela en todo su significado en la gloria futura cuando lleguemos a ver la transformación de nuestros cuerpos y a resucitar en la venida del Señor. ¿Sí? Dice Primera de Juan 3:1-3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Dios, a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, y así como Él es puro. Somos adoptados por Dios. Ahora vamos a la próxima palabra, la justificación. Justificar significa declarar justo. Es el término legal que equivale a dar un veredicto de justicia, es decir, colocar a una persona en una posición contraria a la de condenación. Significa que Dios absuelve la culpa, libera de culpabilidad y castigo a aquel que confía en su Hijo Jesucristo. Bueno, hay dos pasajes largos que podríamos leer, pero vamos a seguir. Por la justificación, Dios perdona todos nuestros pecados y son apartados de nosotros la culpa y el castigo. O sea, nos perdona y nos justifica, ¿sí? Nos saca la culpa y el castigo. En Cristo Dios ve al creyente como si no tuviera pecado ni culpa. Dice Números 23:21. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová, su Dios, está con él, y júbilo de rey en él. Romanos 8:33, 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios?
Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios Padre, que también intercede por nosotros. Y dice acá en verde, así como la regeneración se refiere al cambio de naturaleza del creyente, la justificación lo hace referente al cambio de posición legal delante de Dios. ¿Sí? Nos regenera, nos adopta y nos justifica. Nos regenera, y es una regeneración paulatina, ¿sí? Durante toda nuestra vida, nos cambia, ¿sí? En nuestra condición de apartados de Dios a ser adoptados como hijos de Dios, con todas las posibilidades y la herencia, y justifica nuestros pecados, nos quita el castigo y nos ponen en una posición legal delante de Dios. La justicia de Dios se alcanza por las gracias. A ver, ¿por qué nos justifica? Por la gracia de Dios, que es su origen, ¿sí? Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo. Por el derramamiento de la sangre de Cristo, que es su base, y por medio de la fe, que es la única condición. El regalo de Dios es a través de la sangre de Cristo, pero con una sola condición, que es la fe. Y se manifiesta o evidencia en las obras. Una orientación celestial de nuestra mente, amor sincero para con los hermanos. Seamos sinceros, antes, aquellos que no estábamos en Cristo, no pensábamos todo el día en Él. No amábamos sinceramente a los hermanos, no importa la condición ni cómo es. No, a este no porque es pesado, no, a aquel no porque anda en problemas. No, a aquel no porque es chumba. A este sí porque me cae bien. No, amor sincero por todos. Obediencia a la palabra. Y libertad para servir a la justicia. ¿Sí? Otro término, la santificación. Significa, ser santo no significa tener una aureola arriba de la cabeza y ser. Significa que estamos separados o puestos aparte. Estamos separados para la obra de Dios. Esto se entiende como una posición del creyente delante de Dios, desde su unión con Cristo. Una condición como consecuencia del llamado de Dios. La condición del creyente separado de todo aquello que no es de Dios, ya que Dios es santo. ¿Sí? Esperen que vamos a leer algo acá. Está muy interesante. Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de la fornicación y de otros. Dice que no incluye un concepto de impecabilidad en el cristiano. Eso es un error, ¿sí? Muy común en los católicos. Dice, no, este es un santo. Todos somos santos, todos somos apartados. ¿Sí? Miren lo que dice 1 de Juan 1:8-10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Sí? No significa ser santos que seamos impecables. Ser santo significa un propósito divino para el creyente. Santificación del creyente se desarrolla en dos estadios. Una santificación que se denomina posicional o instantánea y una experimental. Traducido. En el momento que nos convertimos y empezamos a creer, tenemos una santificación instantánea. ¿Sí? Es el estado en el cual Dios coloca al creyente en virtud de la obra de Cristo, tan completa que tanto el más carnal como el más espiritual son santos para Dios. Acá están los versículos donde lo podemos leer. Primero de Corintios 5:1-2. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles tanto, me parece que está equivocado. Primera de Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que están en Corintios, los santificadores en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Les ruego que después lean las citas y comparen alguna que no les parece que corresponde, porque me puedo haber equivocado. Y después tenemos la santificación experimental, práctica o progresiva. Quiere decir que esa santificación va a ir produciéndose a medida que va pasando el tiempo.
Es un proceso que tiene que ver con la manifestación cotidiana de la vida santa del creyente. ¿Sí? Dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. A ver, en el momento que decidimos creer en Cristo, ¿sí? Comienza nuestra santificación instantánea. Ya somos apartados para Dios, pero luego hay prácticas que nos van convirtiendo, a medida que va pasando el tiempo, más apartados todavía. Y esa es la que es denominada santificación experimental, práctica o progresiva. El creyente es hecho templo del Espíritu de Dios. La presencia de Dios trinitario opera en el creyente. ¿Cómo? La presencia del Padre, Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. La presencia del Hijo, Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y la presencia del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Cuáles son los aspectos de la santificación? Es un aspecto negativo. En un aspecto negativo, la vida santa exige limpieza y separación de cualquier situación pecaminosa. A ver, es una lógica que una vez que aceptamos a Cristo, ¿sí? Nos tenemos que apartar del pecado. Y un aspecto positivo de la santificación es la expresión de la vida santa que comprende toda actividad del creyente. Su relación familiar, su relación laboral, su relación en la iglesia y su relación con la ética general. Todo esto es lo que va a cambiar en nuestras vidas a medida que a través de la santificación. Por último, el tercer punto, la santificación. Habíamos dicho que tenemos una santificación posicional instantánea, una experimental, y ahora vamos a hablar de la santificación final. Es el estado perfecto que el creyente alcanza en la glorificación, en conformidad al Señor Jesucristo. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Comunión, otro término, significa tener en común compañerismo, participación, interdependencia y comunión. ¿Sí? Es la relación que empezamos a tener entre nosotros los creyentes. Es la interrelación que existe entre los distintos elementos que forman una unidad, o sea, un todo. Esa interrelación da una posesión común, nos da pertenencia a todos, es decir, de algo completo e indivisible. La comunión abarca varios conceptos en torno a la salvación. Comunión en la unión vital de Cristo, con Cristo, comunión con el Espíritu Santo, comunión en el Padre y el Hijo, comunión con los que son de Cristo, nuestros hermanos, comunión en el servicio cristiano, ¿sí? Trabajamos en un servicio, estamos en un servicio, tenemos comunión entre nosotros, comunión en la conciencia de los afectos de la muerte de Cristo, proclamada en los símbolos que vamos a ver cuando estudiemos la iglesia, la cena del Señor, comunión en la oración, comunión en las pruebas, cuando alguien está pasando una prueba o un grupo está pasando una prueba, unidos estamos mucho más fortalecidos, y comunión en la esperanza. El hecho de estar en la misma esfera moral del Padre, lo que Juan expresa como andar en luz, como Él está en la luz, el versículo, exige que el creyente se conforme a esa norma de luz, santidad, y experimente permanentemente un estado de confesión y abandono del pecado, de modo que la comunión sea también permanente realidad. El último paso, la glorificación, es un hecho que corresponde al futuro, pero la seguridad de la salvación lo da como un hecho ya ocurrido. Les voy a proponer una cosa, si están de acuerdo. No falta mucho, ¿sí?
Falta. Se corta, continuamos la semana que viene, ¿sí? Volvemos a decir, la glorificación es un hecho que corresponde al futuro, ¿sí? Pero la seguridad de la salvación lo da como un hecho ya ocurrido en la experiencia cristiana. Es la forma habitual de expresar el futuro profético mediante el paso perfecto como hecho ocurrido. Recordemos Romanos 8:30, a los que predestinó, también llamó, a los que llamó, también justificó, y a los que justificó, glorificó. Pablo utiliza el verbo indicando una acción concluida. ¿Qué quiere decir? Que no dice los va a glorificar, sino que los glorificó. Como parte de la salvación vamos a ser glorificados. ¿Qué es la glorificación? Consiste en la posesión de la herencia que los creyentes tenemos por ser herederos de Dios y coherederos en Cristo. Herencia que está reservada en los cielos para nosotros, cuya realización será efectuada por el mismo Señor el día postrero, cuando Cristo vuelva a buscar a su vida. Por estar en Cristo, la glorificación para el cristiano ya es un hecho potencial y posicional. ¿Sí? Finalmente, como consumación de su salvación, recibirán un cuerpo glorioso transformado en la semejanza del Señor Jesucristo. Pregunta, ¿qué vamos a tener distinto de Cristo? Respuesta. Cristo tiene los agujeros de los clavos en los pies y tiene las marcas de la cruz. ¿Sí? Nosotros no vamos a tener eso. Bueno. ¿Cómo es el proceso de la salvación? No sé ni cuánto falta. El Espíritu Santo en el proceso de la salvación. ¿Sí? Entramos en un punto en el cual vamos a entender un poco más todavía. En el proceso de la salvación del pecador hay una iniciativa divina, ¿sí? Y una tarea divina, sin la cual el hombre perdido y enajenado de Dios no podría jamás alcanzarla. ¿Sí? El hombre no puede ni cambiar su propia naturaleza ni cooperar con la gracia de Dios para la conversión. Es Dios, a través del Espíritu Santo, el que ejerce sobre los incrédulos una influencia santa que les habilita para desear la salvación que el Señor Jesucristo les ofrece, y para aceptarle consciente y gozosamente como Salvador personal. De esta forma, el inconverso vuelve a Dios por su propia voluntad. Si alguno tiene sed, dice Juan 7:37, venga a mí y beba. Dice Jasper, los inconversos no pueden dar un solo paso en dirección a su salvación a no ser que los capacite el poder del Espíritu Santo. Pregunta, ¿nunca hablaron con una persona, le hablaron de la palabra de Dios, le hablaron del amor de Cristo, y a través de esas pequeñas palabras la persona empieza a recapacitar y a los 3, 4, 5 días quebranta? Bueno, ese es el Espíritu Santo que empieza a actuar en él. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera y yo lo resucitara en el día postrero. ¿Quién lo trae? El Espíritu Santo. Juan 12:32, y yo si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. 1 Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, todo lo que estuvimos hablando. Si Dios no lo trayera o lo arrastrase, ningún hombre puede venir a los pies de Cristo. El mismo poder que Dios ejercerá cuando resucite el creyente físicamente entre los muertos se necesita para sacar al mismo pecador de su estado de muerte espiritual y llevarlo a los pies de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Por eso es necesaria y condición sine qua non que para la salvación del pecador la tarea del Espíritu Santo. Haciendo lo siguiente, convenciendo, iluminando, produciendo el arrepentimiento y poniendo la fe. Y como habíamos visto, el Espíritu Santo y las acciones del Espíritu Santo, como resultado, los sella, habita en ellos, los bautiza, los llena y produce frutos en su vida. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo vamos hilvanando todo lo que estuvimos viendo en todo este tiempo? En esto que es el proceso de la salvación o la consumación de la salvación. Fíjense, habíamos dicho que nos convence, o sea, nos da convicción.